Carlos Bravo, analista político, columnista, colaborador de este espacio, porque hoy el presidente Donald Trump ha nominado a un hombre que tiene una visión, pues no particular, me parece cada vez más frecuente entre elementos conservadores, entre políticos republicanos sobre la relación con México, quien reemplazaría a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Interna. Me refiero al senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien apenas hace unos días, y ya lo decía yo, pues hablaba de la situación de seguridad en México en términos absolutamente intervencionistas, casi desconectados de la realidad, utilizando una declaración de hace mucho tiempo de la presidenta Sheinbaum y poniéndola fuera de contexto, como ocurre ya todo el tiempo en este ambiente de desinformación y de rumores, pero lo central es, primero, la decisión de remover a Kristi Noem en medio de un conflicto armado, y no es un asunto menor porque la Secretaría de Seguridad Interna se encarga justamente de proteger la integridad del territorio estadounidense, que ahora pues está bajo mayor amenaza simplemente por el conflicto. Segundo, que sale Kristi Noem no por los operativos migratorios, Carlos, ni por lo impopular que resultó la intervención, por ejemplo, en Minneapolis, sino por escándalos personales vinculados a contratos de publicidad. Incluso llegó a decir en una comparecencia que Trump sabía de un contrato de $200 millones de publicidad que ella básicamente protagoniza. Y tres, pues este anuncio de quién la reemplaza. Sí, tremendo, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la cortinilla de Bruno Mars. Me encantó. Pues es lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer. Sí. Bueno, y gracias también por brindarme la oportunidad de no hablar de la reforma electoral en México y ocuparnos de Estados Unidos, que de pronto se nos olvida. Yo creo que, a ver, nada más, creo que hay un contexto de este digamos, la salida de Kristi Noem y la entrada ahora del senador, que además es el único senador nativo americano que hay hoy en día, Markwayne, y bueno, que además entiendo que uno de los halagos que le hizo Trump fue ser un defensor de las comunidades nativas estadounidenses. Yo creo que, o sea, hay que ver esto en el contexto, como decías tú, de lo que está pasando del conflicto en Medio Oriente. Hay que verlo también en el contexto de las declaraciones que hizo Stephen Miller sobre los cárteles en México. Y yo incluso diría que hay un tercer factor, que son de allá las elecciones intermedias que están a la vuelta de la esquina, el surgimiento de otra figura, otro liderazgo demócrata interesante como es James Talarico. Todo esto me parece que, aunque algunas cosas estén conectadas directamente y otras no, de todos modos hay una atmósfera en este momento en Estados Unidos donde hay mucho movimiento, hay mucho ruido y muchas acciones de violencia, sean en el exterior, con los bombardeos, o sean internas, como lo de ICE que mencionabas, que todo mundo creía que la salida de Kristi Noem iba a ser por la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes de ICE, y no fue por eso, ¿no? Lo cual a mí me parece una señal de tolerancia o de normalización de la violencia por parte de la administración estadounidense y de gente como precisamente Stephen Miller, que ahora además sale a hacer esta declaración de que los cárteles son como organizaciones terroristas, como ISIS o como Al Qaeda en el hemisferio occidental, y que deben ser tratadas con la misma brutalidad que ese tipo de organizaciones. Si te parece, vamos a escuchar la declaración a la que te refieres para tener el contexto completo, porque es importante justamente como lo mencionas. Vamos a escuchar a Stephen Miller, el principal asesor del presidente Donald Trump en materia de seguridad interna. Los cárteles que operan en este hemisferio son los ISIS y Al Qaeda del hemisferio occidental, y deben ser tratados con la misma brutalidad y crueldad con la que tratamos a esas organizaciones. Tras décadas de esfuerzo hemos aprendido que no existe una solución jurídica para el problema de los cárteles. Estas organizaciones solo serán derrotadas con poder militar, como bien lo señalas, Carlos. Sí, o sea, fíjate, por un lado tenemos eso, una administración que está apostando mucho por la fuerza bruta, por la violencia adentro y afuera,
Y por el otro lado tenemos, yo creo, muchas indicaciones de que en la intermedia no le va a ir bien a Trump, de que los demócratas se están poniendo las pilas o que las bases del Partido Republicano están empezando a correrse, alejarse un poquito del trumpismo. Yo no sé si tú lo veas así, Enrique, pero para mí todo esto es un contexto donde el presidente de Estados Unidos parece estar abandonando la política interna, dar la batalla por la elección intermedia, estar apostando, digamos, por políticas que lo hacen ver muy rudo, muy fuerte, ¿no? Tough, como dicen allá. Y yo me pregunto en qué momento toda esa dureza y esa violencia va a terminar actualizándose con el pronóstico electoral, porque no me parece que Donald Trump simplemente vaya a renunciar a competir y a ganar, sino yo creo que va a tratar de traducirlo de un modo u otro, o en un argumento electoral, o sea, un argumento para tratar de capitalizarlo en las urnas, o en un argumento para intervenir de alguna manera con la elección en la que sabe que no le va a ir bien. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero es que como que de pronto nos acostumbramos tanto a estas cosas que dejamos de percibir las señales, Enrique. Sí. Pues, y no es un asunto para nada menor, ¿no? Estar tratando de encontrar esas señales, de entender esas señales, tal vez en medio de asuntos que consumen la atención nacional, como debe ser, pero en este contexto, pues es imposible ignorar lo que sucede en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque tiene implicaciones directas en esas discusiones, incluso en las que tienen que ver con temas 100% domésticos. Sí, mira, para no terminar con una nota tan negativa, o sea, hay una nueva figura dentro del Partido Demócrata. James Talarico era un legislador local en Texas, profesor, digamos, de high school, que además es un seminarista presbiteriano que acaba de ganar hace unos días la nominación del Partido Demócrata para ser candidato a senador por el estado de Texas en la intermedia que viene, y es bien interesante su perfil. Es un perfil muy contrastante en muchos sentidos con el de otra figura que ha despuntado, que es Zoran Mamdani, porque él es digamos, un cristiano progresista que habla el lenguaje de la religión, ¿no? Que ese había sido un lenguaje que secuestró el Partido Republicano, y él confronta los argumentos del nacionalismo cristiano. Te quiero preguntar más de ese personaje y de lo que significan las primarias de Texas. Hago una pausa y volvemos con esto. Platicando con Carlos Bravo, analista político, columnista, colaborador de este espacio, y hablábamos ya no de la coyuntura y de este anuncio de la salida de Kristi Noem, quien ha sido destituida, la llegada de Markwayne Mullin a ocupar el puesto, sino de lo que ocurrió en Texas esta semana. Y decía yo ayer en una reflexión breve que Texas no es solamente una elección local más, muchas veces se utiliza como un termómetro de muchas cosas. ¿Qué tipo de liderazgos están controlando el destino del Partido Republicano o del Partido MAGA? Porque ya de GOP no tiene nada, tiene todo de MAGA, y es el control que ha ejercido el presidente Trump apoderándose del partido, pero mucho de los resultados, por ejemplo, la primaria entre John Cornyn y Ken Paxton, el procurador general del estado, pues se decidirá gracias al apoyo que ha anunciado Trump sobre Cornyn. Y también del lado demócrata, que constantemente pues, se ve como un sueño azul, poderle dar la vuelta al Estado y poder cambiar con esto el tablero electoral en los Estados Unidos. La elección de este joven al que describías ya, Talarico, tiene que ver además mucho con la participación de los votantes latinos y una gran campaña en español, Carlos. Así es, sí. Digamos, las tres principales bases de su victoria en la primaria fueron, como bien dices, los votantes hispanos, a los que ganó por 60% frente al menos de 40% de su rival Crockett, ¿no? Ese es uno muy importante. Otro fueron los votantes blancos con educación universitaria, cuyo voto ganó en un 71%. Y el tercero fueron los votantes independientes, cuyo voto capturó en un 62%. Realmente es un perfil muy interesante porque como que reintroduce la posibilidad de que el Partido Demócrata hable con un lenguaje religioso que es muy entrañable, muy cercano para ciertos sectores del electorado,
que se había vuelto anatema de alguna manera dentro del Partido Demócrata, a pesar de que dentro del Partido Demócrata también hay contingentes, hay comunidades religiosas. Entonces, de pronto como que Talarico le encuentra la cuadratura al círculo. Además, se sabe que de verdad él es así, no es un personaje que están armando para buscar una victoria electoral. Creo que es alguien que tiene esas características desde hace tiempo, desde que era, digamos, desde que corrió para ser legislador local, y ahora de pronto, además, increíble, el gran espaldarazo que él recibe es una aparición en el programa, ya sabes, de estos de tarde en la noche de Stephen Colbert, y que la CDC decide censurar. Sí, sí. Y entonces sale en línea y genera esta cosa que hemos platicado en otras ocasiones, querido Enrique, del efecto Streisand, que por querer que nadie lo vea, haces que todo el mundo lo quiera ver, ¿no? Y entonces, 24 horas después de ese escándalo, pues recauda no sé cuántos millones de dólares y se vuelve ya un fenómeno nacional. Era el último espaldarazo que necesitaba, pero a mí me interesa mucho aquí el contraste con Mamdani, porque creo que no representan a dos facciones distintas. Pero esto que acabas de decir a mí me parece fascinante para quienes seguimos la política en Estados Unidos, claro, o también para el observador casual de lo que sucede. Mamdani, que es el alcalde de Nueva York y que ganó una campaña pues muy en los términos más progresistas y liberales del Partido Demócrata, del ala más en el extremo, liberal, progresista del partido, y alguien como Talarico en Texas. Y lo que tienen en común son las estrategias de campaña digital. Una operación súper robusta en video vertical. Es decir, si Barack Obama fue el candidato de Facebook y Donald Trump fue el candidato de Twitter, Mamdani y Talarico son los candidatos de TikTok. De TikTok, tal cual. Sí. Bueno, te diría que esa es una muy clara. Creo que los dos son progresistas, pero de maneras muy distintas. Mamdani es un progresista, digamos, como de community organizer, ¿no? La clase social, la distribución de la riqueza son como el núcleo de su mensaje. En el caso de Talarico, él es más bien una suerte como de seminarista, cuya autoridad emana casi, te diría, como de saber apelar a la tradición profética, ¿no? Él habla todo el tiempo de la Biblia, de valores, ¿no? Parece un republicano en eso, pero lo que dice son cosas tan progresistas como las de Mamdani, pero en un lenguaje muy distinto. Y yo todavía no, a ver si tú sabes esto, yo todavía no sé cómo leerlo, si como leerlo como los dos liderazgos que se van a disputar al final el control del Partido Republicano hacia la intermedia, o si más bien constituyen como dos puntas de una pinza, ¿no? Que van a el Partido Demócrata a lo mejor puede ser las dos cosas, dependiendo de por qué electorado está compitiendo. En dónde esté compitiendo. Eso es central. Y finalmente decir, hay un dato que a mí me parece revelador de la victoria de este joven en Texas y que es esperanzador hacia la elección intermedia, pero sobre todo a la general, y es la movilización en campo, el entusiasmo del electorado por participar en la elección. Tuvo 23,000 voluntarios, la campaña de Talarico en Texas, y realizaron 800 eventos en apenas 8 semanas, 600 eventos en 8 semanas. Perdón que lo corrija, pero es que lo estoy haciendo de memoria. Entonces es 23,000 voluntarios que lograron 600 eventos en 8 semanas. Ese es el dato. Esto habla de un grupo activado, entusiasta y listo para competir, no de la especie de displicencia y de fatiga que mucha gente describe con la oposición en Estados Unidos. Y del más de lo mismo, ¿no? Sobre todo de la falta de eso, de energía entre la oposición. Ahí lo que se ve es energía. Bueno, y lo que decías hace un rato, que creo que es crucial, que no es cualquier estado. O sea, los demócratas llevan mucho tiempo cortejando, tratando de darle la vuelta a Texas. Lo intentaron con ¿cómo se llamaba? Beto O'Rourke. Beto O'Rourke, también con Julián Castro
Sí. ¿no? A lo mejor la tercera es la vencida, man. Lina Hidalgo en Harris County, quien dirige Houston y la parte metropolitana. Pues veremos si eso se cumple. Por lo pronto, pues seguiremos platicando del tema y de lo que ocurre entre Estados Unidos y México con Carlos Bravo, regidor, como siempre. Un gusto hacerlo. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro abrazo para ustedes, Enrique. Buenas tardes. Ahora sí, le sacamos jugo a Carlos Bravo, regidor. Le preguntamos un poco de todo para platicar del tema.